He aquí un rey viene para juzgar. He aquí un rey viene para alumbrar. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión. Oh, oh, oh. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión. Oh, oh, oh. Un rey viene para gobernar. He aquí un rey viene para juzgar. He aquí un rey viene para alumbrar. Y será aquel varón como arroyos en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra de sol. Oh, 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 oh. Y será aquel varón como arroyos en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra de sol. Oh, oh, oh. Entonces los ojos y los oídos atentos escucharán, y el corazón de los necios entenderá. La lengua del tartamudo hablará, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión. Oh, oh, oh. Y será aquel varón como arroyos en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra de sol. Oh, oh, oh. El Señor vive hoy en el cielo y en la tierra. En el cielo está su trono, en la tierra está en medio de nosotros. En el cielo está su trono y en la tierra está en medio de nosotros. Mi Jesús vive hoy, Él resucitó. Por eso tiene el poder, la victoria y honor y toda la gloria. Por eso tiene el poder, la victoria y honor y toda la gloria. Ven, hermano, toma su mano, aférrate a Él con el corazón, dale tu vida y espera bendición. En su mano está la fuerza, en su mano está el poder, en su mano está la paz y la vida. En su mano está la fuerza, en su mano está el poder, en su mano está la paz y la vida. El Señor vive
cielo y en la tierra. En el cielo está su trono y en la tierra está en medio de nosotros. En el cielo está su trono y en la tierra está en medio de nosotros. Mi Jesús vive hoy, Él resucitó. Por eso tiene el poder, la victoria y honor y toda la gloria. Por eso tiene el poder, la victoria y honor y toda la gloria. Ven, hermano, toma su mano, aférrate a Él con el corazón, dale tu vida y espera bendición. En su mano está la fuerza, en su mano está el poder, en su mano está la paz y la vida. En su mano está la fuerza, en su mano está el poder, en su mano está la paz y la vida. Yo te doy gracias porque eres mi Señor y que guía mi camino. Día a día voy luchando por tu amor, buscándote, esperándote. Es tan difícil mi camino al andar. Estoy seguro que algún día volverás. Mientras tanto en la batalla he de luchar, buscándote, esperándote. Volverá, sí, y Él volverá y nos llevará a una morada que Él nos preparó, sí, y Él volverá, sí, y Él volverá y nos llevará a una morada que nos preparó. Es tan difícil mi camino al andar. Estoy seguro que algún día volverás. Mientras tanto en la batalla he de luchar, buscándote y esperándote. Se quiso rebelar, hoy día quiso protestar por la humanidad. La luna que le acompañó frente al tribunal, presentaron quejas, lloraron por las penas que dijeron. Oh mi Dios, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes cuando piensas que la gente que llamándose cristiana vive así? Que te insulta, que te ofende, que luego se arrepiente y después comete siempre el mismo error. Hoy día no quiso salir el sol, hoy día se quiso rebelar, hoy día quiso protestar
por la humanidad. La luna que le acompañó frente al tribunal, presentaron quejas, lloraron por las penas, dijeron: oh mi Dios, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes cuando piensas que la gente que llamándose cristiana vive así? Que te insulta, que te ofende, que luego se arrepiente y después comete siempre el mismo error. Oh mi Dios, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes cuando piensas que la gente que llamándose cristiana vive así? Que te insulta, que te ofende, que luego se arrepiente y después comete siempre el mismo error. Buenas noches con todos y un saludo muy especial a las personas que cada semana nos siguen en este estudio de Primera de Corintios cada miércoles a las 7 de la noche, hora de Suiza. Un abrazo para todos los que están en este momento conectados, que Dios les bendiga, y el día de hoy tenemos un tema bastante especial y bastante interesante. Permítanme empezar el estudio con una oración. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra bendita que será enseñada, y pedimos que tú la uses para gloria de tu nombre, para la extensión de tu reino. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Los voy a invitar a que abran sus Biblias en Primera de Corintios, en el capítulo 11. La semana pasada hemos terminado ya con el capítulo 10 y estamos avanzando, ya nos faltan solamente 6 capítulos para terminar, y el día de hoy nos toca Primera de Corintios en el capítulo 11. Así que abran sus Biblias, por favor, y para tener el texto a la mano. Primera de Corintios, capítulo 11. Y el capítulo 11, Pablo salta a otro tema. El tema del capítulo 10 tenía que ver con los peligros de la fe y cómo diferentes actitudes como la codicia, la fornicación, el tentar a Dios o la murmuración eran motivos para que a veces perdamos la fe y nos quedemos en el camino y no alcancemos la meta de servir al Señor y recibir nuestra corona. También el capítulo 10 nos estuvo hablando acerca de la idolatría en todas sus maneras de expresarse y cómo debemos huir de la idolatría, ¿no? Y por último, estuvimos hablando la semana pasada acerca de este problemita que significa los alimentos que han sido ofrecidos a los ídolos, si realmente podemos comerlos o no comerlos, etcétera, etcétera. Y ya hay otros temas que hemos tocado también en los capítulos anteriores. Para los que nos ven recién, pueden encontrar toda la serie en la página del YouTube o en la página del Facebook, y van a encontrar toda la serie completa de los estudios
de Primera de Corintios. El día de hoy vamos a estudiar una porción de la Escritura, Dios mediante podamos terminarla, del versículo 1 al versículo 16. Así que les invito a leer los primeros 3 versículos. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 1 al 3. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 1 al 3. Nos dice así: Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os hablo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Cuando analizamos los primeros versículos, cuando Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, él está poniendo su vida como ejemplo, como modelo. Y nos está diciendo que estudiemos también el testimonio que él nos ha dado y veamos cómo él puede ser un ejemplo para nosotros, cosa que deberíamos ser nosotros para cada persona que nos rodea, para cada familiar, para los hijos, para los cónyuges, para los hermanos, para los tíos. Deberíamos ser un modelo a ser imitado. Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Hay una canción que se cantaba en el Día del Padre, me acuerdo que mis hijos cantaron alguna vez. Es una canción que dice, Señor, yo quiero ser como tú, porque mi hijo quiere ser como yo. Y eso debemos llevar en el corazón. Nosotros debemos ser imitadores de Cristo al punto que seamos un ejemplo y un testimonio para la gente que nos rodea. En el versículo 2, Pablo habla acerca de la fidelidad de los hermanos, acordándose de Pablo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Ellos tenían presente la vida de Pablo, las necesidades de Pablo, los problemas de Pablo, siempre intercediendo por él. Eran personas que llevaban a Pablo en el corazón. Y además, no solamente eso, sino que retenían las instrucciones tal como os las entregué, dice Pablo. O sea, fidelidad a la enseñanza. Fidelidad a la enseñanza. El versículo 3 ya es un versículo un poquito más interesante, un poquito más complicado. Quiero que lo leamos con detenimiento. Dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Acá hay 3 porciones, hay 3 partes. Este versículo podemos estudiarlo con 3 partes. La primera dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. La segunda parte dice, el varón es cabeza de la mujer. Y la tercera parte que dice que Dios es la cabeza de Cristo. Y cuando mandé el anuncio de este estudio bíblico, les dije que les recomendaba mucho este estudio para que tanto las esposas puedan invitar a sus esposos a escuchar el estudio de hoy. Lo cierto es que cuando leemos este texto bíblico, la mayoría de personas se concentra solo en la segunda línea. Es decir, cuando dice el varón es la cabeza de la mujer. Esto es lo que trae el mayor conflicto. Lo demás es como pasado por alto, como secundario. Y todas las personas, especialmente las damas o las esposas, se concentran en esa frasecita que dice, el varón es la cabeza de la mujer. ¿Por qué? No es posible, no, ni hablar. Y comienza a haber toda una discusión del tema, ¿no? Pero nos estamos olvidando de que el versículo bíblico es el contexto general. O sea, lo que estamos diciendo es, este pasaje le está hablando al hombre. ¿Entendieron bien? Este pasaje le está hablando al hombre. Porque le está diciendo al hombre, le está diciendo, antes
que tú seas la cabeza de tu mujer, es necesario que Cristo sea tu cabeza. Es decir, esa es la condición. Ese es el ambiente. Esa es la situación previa que Pablo está mencionando. Y está diciendo, antes de que hablemos sobre que el hombre es cabeza de la mujer, tenemos que hablar sobre que Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza del varón. Y esto es interesante, porque es muy común que tanto mujeres como hijos quieran escaparse de su responsabilidad, aduciendo la responsabilidad del padre. O sea, en otras palabras, vienen y dicen, bueno, si Cristo es la cabeza del varón, del papá, entonces nosotros vamos a asumir nuestra responsabilidad según la Biblia. Y no es así. No existe ninguna parte de la Biblia, ningún texto bíblico que diga que es necesario que otros cumplan sus responsabilidades antes para que yo cumpla las mías. ¿De acuerdo? Quiere decir que este pasaje no es una forma de excusar ni a las esposas, ni a los hijos, ni a nadie. Este es un pasaje que habla de las responsabilidades del varón. Y espero que en este momento muchos varones estén viendo. Entonces, lo primero que dice el texto en el versículo 3 es lo siguiente. Cristo es la cabeza de todo varón. La Biblia menciona en varias oportunidades que Cristo es la cabeza de la iglesia. Veamos algunos textos bíblicos. Por ejemplo, dice en Efesios capítulo 1, versículo 22, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Ok? Estamos hablando de Cristo y la iglesia. Entonces queda claro que la Biblia menciona que la iglesia, como cuerpo de Cristo, tiene una cabeza, y esa cabeza se llama Cristo. Y otro texto más en Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. ¿Ok? Entonces, si queremos entender exactamente esto, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué significa que Cristo sea cabeza de la iglesia? ¿Ok? Vamos a preguntarnos eso, porque de esta manera vamos a entender y vamos a encontrar la respuesta a la pregunta, ¿qué significa que Cristo sea cabeza del varón? ¿Qué significa que Cristo sea cabeza del hombre de la casa? ¿Qué significa que Cristo sea cabeza del padre de familia? Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿qué significa que Cristo sea cabeza de la iglesia? Vamos a encontrar la respuesta de qué significa que Cristo sea la cabeza del varón. ¿De acuerdo? Y en primer lugar, entendemos que Cristo como cabeza de la iglesia significa que la iglesia debe reconocer y someterse, reconocer y someterse a la autoridad de Cristo por encima de todo. Él es nuestro líder, Él es nuestro guía. El pasaje que estamos leyendo acá, que lo hemos leído antes, dice, y sometió
todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si hay algo que los pastores, los líderes, las personas de la iglesia que están en responsabilidad debemos entender, es que la cabeza de la iglesia no es la junta directiva, no son los pastores, no son los ancianos o los líderes. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos el cuerpo. Y el cuerpo tiene una cabeza, y esa cabeza tiene un nombre. Se llama Jesucristo. Y por lo tanto, debemos de reconocer, la iglesia debe reconocer y someterse a la autoridad de Cristo por encima de todo. Él es nuestro líder, Él es nuestro guía. Este es el primer principio que se aplica a las iglesias. Es una actitud del corazón. Es la actitud del corazón de reconocer a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, el Señor de nuestra iglesia, quien debe ser honrado, quien debe ser adorado. Lo hemos dicho muchas veces, los cultos los domingos no son para la gente, es para el Señor. Nosotros queremos reconocer el domingo en la mañana que todo lo que hacemos, sean las canciones, sean las prédicas, sea la oración, sea el estudio bíblico, sean las ofrendas, todo el domingo es hecho para Él y no para nosotros. Que la iglesia tenga a Cristo como cabeza significa nuevamente reconocer y someterse a la autoridad de Cristo. ¿Qué significa esto entonces? Significa que el varón, el hombre, el esposo, el marido, el padre, si tiene a Cristo como su cabeza, quiere decir que el hombre de Dios debe reconocer y someterse a la autoridad de Cristo por encima de todo. Y esta es una actitud de postrarse, adorar delante del Señor. Y llamemos la atención a la mayoría de hombres en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. La mayoría de hombres en las familias que yo conozco, que han dejado su responsabilidad, han dejado su papel principal en la casa y no colocan a Cristo en el primer lugar de sus corazones. Ellos creen que Jesucristo debe ser el primer lugar en el corazón de la esposa, de los hijos, de la familia. Pero ellos, que son la cabeza del hogar, no. Y ese es un tremendo error, porque daremos cuenta a Dios por ello. Así que en primer lugar, cuando dice que Cristo es la cabeza del varón, está diciendo que cada hombre de Dios, cada persona que se llama a sí mismo cristiano y que quiere funcionar como cabeza de su hogar, tiene que empezar por reconocer y someterse a la autoridad de Cristo. No es su autoridad, no es lo que a él le da la gana, no es que él manda porque él es el papá y él es la voz en cuello, no es porque él es el dueño de la familia, no. Él se somete a la autoridad de Cristo antes que a su propia autoridad. Entonces el primer punto es este. ¿Qué significa que Cristo sea que Cristo sea la cabeza del varón? Que el varón reconoce y se somete a la autoridad de Cristo por encima de todo. Seguimos adelante. ¿Qué significa que Cristo sea cabeza de la iglesia? En segundo lugar, es que la iglesia debe sujetarse a la voluntad de Dios. Si Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo obedece la voluntad de la cabeza.
No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que haga las cosas independientemente. Yo no me levanto en la mañana y veo una mano mía caminando o una pierna que se sale de la cama y se va solita. Es decir, el cuerpo se somete a la voluntad de la cabeza. Las iglesias, antes de tomar decisiones, antes de decidir cosas, las iglesias tienen que buscar en oración la voluntad de Dios. Esto es importante. Para nosotros el hacer la voluntad de Dios es una prioridad. Una prioridad. El texto bíblico dice así. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero noten esa expresión. La iglesia se sujeta a Cristo. La iglesia se sujeta a la voluntad de Dios. Cuando la iglesia quiere mudarse de local, cuando la iglesia quiere comprar algo, cuando la iglesia quiere construir un templo, cuando la iglesia quiere hacer alguna actividad, antes que nada, la iglesia va y consulta al Padre. Y hace una búsqueda de Dios sincera. ¿Para qué? Para descubrir y que Dios nos hable a través de su Espíritu Santo y nos diga cuál es su voluntad y hacia dónde debemos ir. Así que, ¿qué significa que Cristo sea cabeza de la iglesia? La iglesia debe sujetarse a la voluntad de Dios. Y si eso significa para la iglesia, ¿qué significa para el varón? Lo mismo. El hombre de Dios, para quien Cristo es la cabeza, debe sujetarse a la voluntad de Dios y buscar la dirección de Dios para conocer y obedecer la voluntad de Dios en cada área de su vida. La Biblia es clara. La voluntad de Dios está revelada en forma general para todos. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, huid de la fornicación, esa es la voluntad de Dios. Cuando la Biblia dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, esa es la voluntad de Dios. Cuando la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo, esa es la voluntad de Dios. Entonces, la iglesia y el hombre de Dios, el varón, para quien Cristo es la cabeza, se va a sujetar a la voluntad de Dios ya revelada. Hay una voluntad de Dios específica, que es cuando Dios te dice específicamente, quiero que cambies de trabajo, que cambies de país, etcétera, etcétera. Pero esa es otra cosa. En este momento nosotros tenemos la voluntad de Dios ya revelada. Entonces, en primer lugar, lo que estamos diciendo es que el hombre de Dios debe tener a Cristo como su cabeza. Y eso significa, punto 1, reconocer y someterse a la autoridad de Cristo cada mañana cuando se levanta. Segundo, el hombre de Dios busca hacer la voluntad de Dios, porque esa es la característica de un auténtico hijo de Dios. Recuerden ustedes el pasaje que hemos leído tantas veces, que muchos vendrán aquel día y le dirán, Señor, Señor, y Él les contestará, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque Él conoce a los que hacen la voluntad de Dios, ¿no? Dice, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque Dios conoce a sus hijos. ¿Y cuál es la característica de sus hijos? Que hacen la voluntad de Dios. Perfecto. Tercero, ¿qué significa que Cristo sea la cabeza de la iglesia? El ayuno y la oración son parte de una iglesia. Para tener sensibilidad espiritual, para poder ser guiados por Jesucristo a la hora de tomar decisiones. Nosotros como iglesia organizamos de tiempo en tiempo una cadena de oración, todo el día, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, tenemos un tiempo de oración, búsqueda de Dios, orando a Dios, buscando a Dios en oración.
Algunas veces hemos hecho ayuno. En algunos casos hemos hecho ayuno hasta de 7 días, ¿no? Y cuando uno busca a Dios en oración y ayuno, uno descubre que tu espíritu se sensibiliza, te vuelve sensible. Y entonces Dios puede hablarte, Dios puede mostrarte sus planes, porque para eso se hace el ayuno. El ayuno se hace para sensibilizar el corazón, el alma. Entonces, buscando a Dios en oración y ayuno, las iglesias se fortalecen, las iglesias se sensibilizan espiritualmente. Hay un texto bíblico en Daniel, cuando él dice que estaba buscando a Dios y dice, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y Daniel busca al Señor, no solamente orando o ayunando, pero esto que hace, sensibiliza el corazón de Daniel. Y le da esa cualidad, esa característica, esa capacidad, esa sensibilidad espiritual para escuchar la voz de Dios. Si eso hace la iglesia, el hombre de Dios, el varón, para quien Cristo es la cabeza, debe ser una persona que tiene también en su vida tiempos de ayuno y oración. Y le permiten al hombre de Dios tener la sensibilidad para ser guiado, para poder tomar decisiones correctas en cuanto a la familia. Entonces, esta es la tercera característica de alguien que tiene a Cristo como cabeza. Su vida de oración y ayuno, para sensibilizar el alma. Continuamos. ¿Qué significa que Cristo sea cabeza de la iglesia? La iglesia debe apegarse a la Escritura, que es el método más eficaz que Dios tiene para hablar y guiar a su iglesia. Esto es importante. Las iglesias que se desvían, que terminan siendo sectas y terminan llevando a su gente al mismo infierno, son personas que se apartaron de la Escritura. Dejan la palabra de Dios y empiezan a enseñar filosofía, sociología, humanismo, pensamientos humanistas, ¿no? Y dejan de enseñar la palabra de Dios. Y cuando dejan de enseñar la palabra de Dios, nos ponemos en manos del diablo. Este texto es importante. Una iglesia para quien Cristo es la cabeza, se apega, se pliega, predica la palabra, aunque sea dura, pero le dedica tiempo a la palabra, al estudio de la palabra. Me decían hace un tiempo atrás que a veces las prédicas de nosotros eran un poco largas. Los estudios que tenemos cada semana tienen una duración de 1 hora más o menos. Y para mucha gente prefiere un estudio corto, breve, rápido. En algunas iglesias inclusive te recomiendan que el estudio debe ser de 20 a 25 minutos porque la gente se cansa, dicen. Entonces hay que darle poquita palabra para que no se aburran. Hermanos, lo que necesitamos es la palabra de Dios. La palabra de Dios fortalece el corazón y el alma. La persona que se dedica a estudiar la palabra de Dios generalmente es una persona con un carácter fortalecido en las cosas de Dios. Un carácter que se moldea a las cosas de Dios. Es un corazón que quiere honrar y servir al Señor. Una persona que dedica tiempo a la palabra es una persona que es edificada y está preparada para presentar defensa cuando tiene que defender la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Hermanos, si hay algo que es una vergüenza, es una iglesia cuyos creyentes son anoréxicos bíblicos, porque no comen Biblia. Y si van al culto, casi no escuchan un versículo bíblico y luego son chistes, ilustraciones, cuentitos, a mí me pasó, y anécdotas, y no edifican a la iglesia en la palabra de Dios. Esa es una iglesia cuya cabeza es Cristo, es una iglesia donde la Escritura tiene un lugar primordial, tiene una posición primordial. Por eso la palabra dice
En 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Ahora, si una iglesia para quien la cabeza es Cristo tiene que ser una iglesia bíblica, concentrada en la palabra de Dios, ¿cuánto más el hombre para quien Cristo es la cabeza? El hombre de Dios debe ser un estudioso incansable de las Escrituras, que es el método más eficaz que Dios tiene para hablarnos y para poder enseñarla y compartirla en familia. Hermanos, esto es terrible, pero es terrible. Muchas veces los propios creyentes están tan concentrados en trabajar, en traer plata a la casa, que se olvidan que ellos tienen que ser los maestros de la palabra en su casa. Las iglesias tienen una mayor cantidad de mujeres. Mujeres, siempre. Las iglesias tienen más mujeres que hombres. ¿Por qué? Porque los hombres no son tan espirituales, porque los hombres han abandonado su responsabilidad de estudiar la palabra y de enseñarla. Prefieren que mandan a la mujer para que le enseñe a los hijos, o mandan a los hijos a la iglesia para que les enseñe la maestra de la escuela dominical. Si tú te consideras un hombre de Dios y tú quieres ser cabeza de tu casa, tienes que empezar porque Cristo sea tu cabeza. Y que Cristo sea tu cabeza significa que tienes que ser un estudioso de la palabra, sistemático, metódico, responsable, no faltar a tus estudios bíblicos, no faltar a tus cultos, estar siempre preparándote en la palabra, leyendo la palabra cada día, aprovechando la palabra de Dios para tu vida. Y en quinto lugar, ¿qué significa que Cristo sea cabeza de la iglesia? La iglesia debe crecer en el conocimiento de Dios, buscando la verdad en amor, para no ser llevada por todo viento de doctrina. Especialmente hoy en día, con tanta mentira rondando en el mundo, porque estaba profetizado que en los últimos tiempos vendrá el engaño en manera descomunal. Y entonces van a aparecer todo tipo de vientos de doctrina, todo tipo de enseñanza falsa. Van a aparecer todo tipo de grupos raros, extraños, con filosofías extrañas, con teorías de la conspiración mentirosas, van a aparecer para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Y entonces la iglesia, que tiene a Cristo como su cabeza, es una iglesia donde los creyentes crecen en el conocimiento de Dios, buscando la verdad en amor, para no ser llevados por todo viento de doctrina. El texto en Efesios capítulo 4, versículos 14 al 15, nos dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces la enseñanza es que la iglesia debe crecer en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. ¿Para qué? Para que no nos engañen estas personas que vienen con astucia y que utilizan artimañas del error para convencernos. Entonces, el punto 4 era que tenemos que enseñar la palabra, pero en el punto 5 es que tenemos que estar permanentemente en crecimiento. Debemos estar continuamente creciendo en el conocimiento de Dios. No podemos estar estancados en el conocimiento de Dios. Tenemos que avanzar en el conocimiento de Dios, y dice, siguiendo la verdad en amor, estudiando la palabra para estudiar la verdad, para no ser engañados. Pues bien, el hombre de Dios, para quien Cristo debe ser su cabeza, el hombre de Dios también
debe estar continuamente creciendo en el conocimiento de Dios, buscando la verdad en amor, para no ser llevado por todo viento de doctrina y poder guiar a su familia, y que nadie en su familia termine siendo guiado por estas artimañas del error que están profetizadas para los últimos tiempos. Vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Qué significa para mí, como hombre de la casa, que Cristo sea mi cabeza? 1. Reconocer y someterme a la autoridad de Cristo cada mañana al despertar. Me arrodillo delante de Dios y le digo: Señor, me someto a tu autoridad. Tú eres quien manda sobre mi vida. Punto 2. Sujetarme a la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Conozco la voluntad de Dios revelada y la llevo a la práctica. No me escapo de la voluntad de Dios. Punto 3. Tengo que ser una persona de ayuno y oración. Un hombre de Dios que es cabeza de su casa. Y para quien Cristo es cabeza, tiene que ser un hombre de ayuno y oración. El punto 4. Tiene que ser una persona, un estudioso incansable de las Escrituras. Una persona que dedica tiempo a las Escrituras. Y el punto 5. Es una persona que crece en el conocimiento de Dios. No puede tener todo su tiempo tan ocupado que no tenga tiempo para conocer las cosas de Dios y crecer en el conocimiento de Dios. Esto, hermanos, significa que Cristo es la cabeza del varón. Ahora, si este varón tiene estas características, quiero que sepan que Dios le añade una más. Estas son las características de un verdadero hombre de Dios. Pero ahora dice el texto bíblico: el varón es la cabeza de la mujer. Y quiero que entendamos bien. Este pasaje que hemos leído en 1 Corintios 11 no le está hablando a la mujer. ¿Entienden bien lo que digo? El texto en 1 Corintios 11 dice: porque quiero que sepan, hermanos, que que Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Este texto no le está hablando a la mujer, le está hablando al hombre. Le está diciendo al hombre, a quien se le exige primeramente que Cristo sea su cabeza, recibe no un privilegio, recibe una responsabilidad más. Recibe la responsabilidad de ser cabeza de su esposa, y naturalmente eso va a incluir ser cabeza de sus hijos, ser cabeza de su familia. Repito, este pasaje no le está hablando a la mujer, sino que este pasaje está colocando sobre los hombres la responsabilidad, y no es un privilegio, sino la responsabilidad de ser cabeza de su familia. Por eso es que primeramente se le ha exigido y se le ha dicho: tú tienes que tener a Cristo como tu cabeza para que puedas ser cabeza de tu familia. Y ahora vamos a estudiarlo desde la otra perspectiva entonces. ¿Qué significa que Cristo sea la cabeza de la iglesia? ¿Y qué hace Cristo con su iglesia sabiendo que es cabeza de ella? ¿Me entienden? A ver, para entendernos bien. Primero hemos dicho qué es lo que hace una iglesia para cuya iglesia Cristo es la cabeza, y lo hemos comparado con el hombre, con el varón. Y ahora invertimos el papel.
Y ahora le preguntamos, Cristo, tú eres la cabeza de la iglesia. ¿Cómo te comportas tú con tu iglesia para que nos enseñes a nosotros a ser cabeza de nuestra familia? Y la primera cosa es que Cristo es cabeza de la iglesia y por eso pastorea a su iglesia. Juan 10:11, el Señor es claro: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El hombre de Dios, cuando el hombre de Dios quiere ser cabeza de su familia, no significa que ser cabeza significa imponer su voluntad contra viento y marea en contra de todo el mundo. Ser cabeza de la familia no significa que tú vas a ser el mandamás y que todo el mundo tiene que besarte los pies. Empezamos diciendo que ser cabeza de tu familia, de tu esposa, significa que eres pastor de tu familia. Hay un texto bíblico que me encanta, que dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y esto incluye a tu familia como iglesia nuclear, porque donde 2 o 3 están reunidos, ahí está el Señor en medio. Entonces, la primera cosa que tienes que entender es que Cristo es la cabeza tuya y que a ti te corresponde ser cabeza de tu pequeña iglesia nuclear, esa iglesia celular que se llama familia. ¿Entiendes? Entonces el texto es claro, dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El buen pastor, el hombre de Dios, si quiere ser cabeza, tiene que empezar por ser pastor. Pastor de su familia. Pero el texto que le hemos leído dice: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Esto quiere decir que el buen pastor da su vida por su familia. Y ahí entramos otra vez. ¿Cuál es el segundo punto? El segundo punto es, el primero, es que ser cabeza significa que eres pastor de tu familia. Que estás ahí para pastorearles. No para pegarles, no para gritarles, sino para pastorearles. Y en segundo lugar, estás ahí para dar tu vida por ellos. Eso significa ser cabeza. Cabeza significa que estás ahí para dar tu vida por tu familia. ¿Qué hace Cristo con su iglesia sabiendo que es cabeza de ella? Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. La cual es su cuerpo y él es su Salvador. Y por eso interesante es que el texto en Efesios 5:23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. O sea, en el momento en que se utiliza el término cabeza, obviamente el resto se convierte en cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, en el momento en que al hombre se le dice que él es cabeza, también se le está diciendo implícitamente que su esposa, sus hijos, su familia, son su cuerpo. ¿Y qué nos dice la palabra? En Efesios 5, 28 y 29, nos dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Me entienden?
amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, decir que el hombre es cabeza de su esposa y de su familia y de sus hijos, ¿no? Es decirle que ellos son su cuerpo. Por eso es que él es la cabeza, porque ellos son su cuerpo. Y entonces a su cuerpo tiene que amarlo, sustentarlo y cuidarlo. Está clarísimo, ¿no? Ahí el mismo texto de Efesios lo he marcado en amarillo y he puesto las letras un poquito más grandes para entenderlo. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, ser cabeza de tu esposa significa amarla, sustentarla y cuidarla. Ser cabeza de tu familia significa amarlos, sustentarlos y cuidarlos. Eso significa ser cabeza. Y en segundo lugar, quiero que retrocedamos al texto cuando dice acá, en Efesios 5:23, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, que acabamos de ver, pero también termina la frase diciendo, y él es su Salvador. Él es su Salvador. ¿Ya? Él es su Salvador. En 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Queremos decir que Cristo es cabeza de su iglesia. ¿Y saben cuál es el objetivo de Cristo? El objetivo de Cristo es salvar a su iglesia, salvar a su familia, a sus hijos, salvarnos. Ese es el objetivo. Y si yo soy cabeza de mi esposa, de mis hijos, de mi familia, la responsabilidad de todo hombre de Dios como cabeza de su esposa y de su familia es guiar a su familia a la salvación y al conocimiento de la verdad. Hay muchos hombres que han dejado su responsabilidad y por eso van a dar cuenta delante de Dios. Porque era su responsabilidad llevar a sus hijos, a su esposa, a la salvación y al conocimiento de la verdad. Son ellos. ¿Cuántas veces llegan a la iglesia las mujeres y me dicen, ay, Carlos, pero mi esposo no quería venir? Irresponsables, caramba. Irresponsables. Porque esos hombres van a llorar cuando vean que sus hijos se alejan de los caminos de Dios, terminan en el infierno. ¿Tú sabes lo que va a hacer eso? ¿Tú sabes lo que significa para un padre? Ok, que hagan con su pellejo lo que quieran. ¿Ah? Que hagan con su pellejo lo que quieran. Pero tú sabes lo que va a significar para un padre, por irresponsable, dejar a sus hijos camino al infierno y verlos yéndose al infierno por su culpa, por su propia culpa, porque ellos no le dieron importancia, porque ellos dejaron su responsabilidad, porque ellos abandonaron la responsabilidad que Dios les había dado. Así que el hombre de Dios, para quien Cristo es la cabeza, y que él mismo quiere ser cabeza de su familia, de su esposa, de sus hijos, tiene que empezar
por ser el guía espiritual que lleve a su familia a la salvación y al conocimiento de la verdad. Es el padre el que debería decir a su esposa, vamos al estudio bíblico. Es el padre el que debería levantar a los hijos y decirle, vamos a la iglesia para que tengan conocimiento de la palabra. Es el padre el que debería usar su auto para llevar a su familia a cuanta actividad sea necesaria para que su familia crezca en el conocimiento de la verdad. Hay familias que no tienen padres, ¿no? O sea, el padre se ha ido de la casa, abandonó, etc. La mamá tendrá que asumir su responsabilidad. Pero si hay un hombre en esa casa, es el hombre el que tiene la responsabilidad delante de Dios. Y en tercer lugar, ¿qué hace Cristo con su iglesia? Sabiendo que es cabeza de ella. Cristo es cabeza de la iglesia y vive para interceder por ella. Este texto me encanta. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesucristo es la cabeza de la iglesia y una de sus tremendas responsabilidades y trabajo es interceder, viviendo siempre para interceder por ellos. Si el hombre es cabeza de su hogar, el hombre tiene que ser un intercesor. El varón tiene que ser un intercesor permanente, luchando en oración por la vida de su esposa y de sus hijos, porque si hay algo que el diablo va a querer hacer, va a ser arrebatarle la vida espiritual a su esposa, a sus hijos. Y él tiene que ser el que lucha, el luchador, el intercesor, luchando por sus hijos, por su familia, por su esposa, para que el diablo no tenga cabida, no tenga entrada. Entonces, así como Cristo vive para interceder por la iglesia, el varón debe interceder por su familia. Y entonces hay un texto que me encanta, porque quizás esto es lo que habría que decirle a muchos varones en la casa hoy en día. Cuando le dijeron a Jonás, cuando estaba durmiendo y todo el mundo estaba a punto de naufragar, y le gritaron y le dijeron, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Quizás eso hay que decirle a muchos maridos hoy en día. Levántate, dormilón. Clama a tu Dios por tu familia, por tu esposa, por tus hijos. Dice el texto en Colosenses, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y así cada mañana deberíamos estar orando por nuestras esposas, por nuestros hijos, por nuestra familia. Igual que Pablo en esta oración en Colosenses, diciendo, Señor, no voy a cesar de orar por ellos. Señor, te pido que sean llenos del conocimiento de tu voluntad. Señor, te pido que les des sabiduría. Señor, te pido que les des inteligencia espiritual. Señor, te pido para que mi esposa ande como es digno del Señor. Te pido para que mis hijos vivan agradándote en todo. Te pido para que mi familia lleve fruto en toda buena obra. Te pido para que crezcan en el conocimiento de Dios. Te pido que los fortalezcas con tu poder. Te pido, Señor, que les des paciencia, longanimidad, que les des gozo. Y cada día orando e intercediendo por tu familia. Repito entonces, ¿qué significa ser cabeza de tu esposa y cabeza de tu familia? Significa ser pastor de ellos. Significa amarlos. Significa cuidarlos. Significa sustentarlos. Significa guiar a tu familia a la salvación,
al conocimiento de la verdad. Significa interceder por ellos. Eso significa ser cabeza. Y no puedes exigir que nadie te obedezca ni se sujeten a ti, mientras tú no seas cabeza de tu hogar como debes serlo. Y vamos a dar cuenta a Dios por esto. Quiero dar unas preguntas. Voy a hacer algunas preguntas para reflexionar. Punto 1. Entendemos que ser cabeza de familia no tiene nada que ver con prepotencia, abuso o violencia. Obviamente. Todo sería muy fácil, claro. Si han notado toda la responsabilidad que cae sobre el varón, todo sería mucho más fácil si tanto la esposa y los hijos ayudan, ¿no? Y si cada uno cumple su papel. Pero si no es así, el hombre va a tener que hacer una lucha doble, ¿no? Lo triste es que la mayoría de hombres han abandonado sus responsabilidades espirituales en casa. Y si bien es cierto, por ejemplo, a la esposa se le pide que se sujete al esposo, a los hijos se piden que obedezcan a los padres, ¿quiénes quisieran cambiar de papel? Yo cambiaría. Si a mí me dijeran, mira, lo único que tienes que hacer tú es obedecer a tus padres, y obedecer, y no tienes nada más que hacer, y me olvido de todas las demás responsabilidades, yo cambiaría. Esta es la carga que colocan sobre el corazón del varón. Pero vamos avanzando. La tercera frase, la primera era, hermanos, quiero que sepan que Cristo es la cabeza del varón. Y hemos visto lo que eso significa. Y luego dice, el varón es cabeza de la mujer, añadiendo tremenda responsabilidad sobre los hombros del marido. Pero al final termina diciendo, Dios es la cabeza de Cristo. Dios es la cabeza de Cristo. ¿Acaso Cristo no es Dios? Claro que sí. Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. El verbo era Dios. Romanos 9.5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Miren ese texto. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Me entienden? Cristo es Dios. Un texto más. Yo y el Padre uno somos. Entonces, si Cristo es Dios, ¿cómo puede ser Dios la cabeza de Cristo? Y aquí eso es lo interesante. ¿Por qué Pablo menciona esto? Porque aunque Cristo es Dios, aunque son iguales, uno se somete voluntariamente al otro para establecer una línea de autoridad y no dar lugar a la anarquía. ¿Entendieron? Cristo es Dios. Cristo dijo que Él había venido para hacer la voluntad del Padre. Miren este texto. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y en Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, lo que estamos diciendo es que, aunque Cristo es Dios, Cristo voluntariamente se sujeta a Dios para mantener una línea de autoridad. Aunque Cristo es igual a Dios y voluntariamente uno se sujeta al otro, la esposa,
que es igual en dignidad que su esposo, debe seguir el ejemplo de Cristo y sujetarse a su esposo. Efesios 5:24 lo dice. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y Colosenses 3:18 dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y ahora, ¿qué estamos diciendo entonces? Estamos diciendo que en todo el pasaje se ha hablado acerca del varón que tiene que tener a Cristo como cabeza. Y hemos visto todo lo que ello significa, ¿no es cierto? Y luego que él asume la posición de cabeza de su esposa y de los hijos. Y hemos visto todo lo que eso significa. En ese contexto es que Pablo trae esta frase. Cristo, Dios, entonces Dios es la cabeza de Cristo. Son iguales en dignidad. Son iguales. El hombre y la mujer son iguales en dignidad. Y uno voluntariamente se sujeta al otro para mantener la línea de autoridad y no caer en la anarquía. ¿No es cierto? Ahora, el pasaje, ya el tiempo se nos acabó, el pasaje continúa. Pero el pasaje continúa con unas reflexiones que tienen que ver mucho con una enseñanza cultural. Si leemos, por ejemplo, en 1 Corintios, versículos 4 al 7, dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Más o menos para explicarles lo siguiente. En este pasaje lo que se enseña es que era la costumbre que las mujeres, mayormente casadas, llevaran un velo en señal de tener esposo. No es como la práctica en la India, donde la mujer se pone un punto en la cabeza, indicando que es casada, o hay mujeres en Turquía, por ejemplo, que utilizan el pañuelo que les cubre el pelo, que era una forma de decirle al mundo, esta persona, esta señora es casada, tiene esposo, así que no la estés mirando. Entonces era la costumbre en aquella época, muchas veces las mujeres llevaban un velo encima, el hombre no. Entonces, cuando entraban a la iglesia, ¿qué estaba ocurriendo? La mujer quería hablar, el hombre quería hablar de lo que Cristo había hecho en sus vidas. Entonces el hombre se ponía a hablar, no hay ningún problema. Por eso dice, es todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. ¿Por qué? Porque el hombre oraba o profetizaba o hablaba en el templo sin cubrirse el cabello. Porque si se lo cubría, parecía afeminado. Entonces el hombre no usaba velo. Por eso es que el hombre que usaba velo avergonzaba, pues, ¿no? Se avergonzaba. Pero la mujer decía, si el hombre no usa velo, yo tampoco. Y entonces le decían, no, porque las que no usan velo son prostitutas. Entonces, este es el problema que había en cuanto al velo. Y que Pablo va a discutir en este caso diciendo, en versículo 7 dice, el varón no debe cubrirse la cabeza porque él es la imagen y la gloria de Dios, ¿no? Pero la mujer es la gloria del varón. En castellano Pablo está diciendo, la costumbre es que las mujeres usen velo y los hombres no. Así que sigan haciendo lo mismo, no estén rompiendo el esquema, no estén rompiendo el status quo solamente porque ahora son creyentes, ¿no? Y el estatus y la explicación es muy simple, ¿no? Pablo dice, es la norma de la creación, pues. ¿Qué pasó en la creación? A ver, ¿cómo fue en la creación? Es que primero fue el hombre y después fue la mujer, ¿no? Entonces lo dice en el versículo 8. El varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Y este es el principio de la creación. Es decir, así fue. No es que es un tema para discutir. Pablo no está buscando discutir
ni está tratando de aplastar a la mujer, solamente está diciendo así fue en la creación, primero fue el varón y después fue la mujer, ocurrió en la creación, pero luego añade en el versículo 11 y 12, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. ¿Qué quiere decir acá? Pablo está diciendo, miren, no se pongan a pelear por esto, en el sentido de que en la creación primero fue el hombre, después fue la mujer, pero en Cristo, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque no estamos acá para competir uno contra el otro, sino para complementarnos. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, y todo procede de Dios. Quiere decir esto que no estamos acá para pelear, para tratar de demostrar quién es mejor ni quién es superior. El hombre y la mujer no somos iguales, somos distintos. Distintos emocionalmente, distintos corporalmente, distintos en todo sentido. ¿Por qué? Porque no estamos para competir, sino para complementarnos. Por eso Dios creó el matrimonio, y por eso dice la Biblia que el que haya mujer haya el bien, porque estás hallando tu complemento. Y quiero ir terminando con el versículo 16, cuando Pablo dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Pablo dice, o sea que si ustedes quieren pelear por este tema, yo no tengo tiempo. Este tipo de cosas a mí no me interesan. Discutir sobre que si el hombre es más y la mujer es más, no. Somos complementos, nos necesitamos unos a otros. Hermanos, esperamos que este estudio de Primera de Corintios haya servido para aclarar el tema, que nosotros los hombres en la casa, lo primero que se nos pide es que Cristo sea nuestra cabeza. Esa es la clave, que Cristo sea nuestra cabeza. Y luego, cuando Cristo es nuestra cabeza, entonces estamos capacitados para ser cabeza de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestra familia. Pero no significa prepotentes, abusivos, mandamás, sino realmente guiar a nuestra familia, interceder por ellos, cuidarlos, amarlos, sostenerlos, proveerles. Y por último, tanto el hombre y la mujer somos iguales, como Cristo y Dios son iguales. Y a uno, simplemente a la mujer se les pide que voluntariamente participe en este respeto de trabajar en este equipo junto a su esposo para construir la familia. Que Dios les bendiga. Si tienen algunas preguntas, escríbanme, con gusto se las contesto. Permítanme terminar con una oración. Señor, gracias por este estudio y por tu palabra. Te pido, Dios, que nos dirijas en este sentido, en sabiduría, para la gloria de tu nombre. Bendice y lleva tu palabra a los que tienen que escucharla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde y les bendiga.